Bueno, Vale, ya está. Mira, este es el examen y vamos a ir pregunta por pregunta y así lo vamos viendo. Fenomenal. Vale, bueno, pues aquí tenemos el tipo test, que como ves hay tienes un 2,2, porque bueno, en la plantilla pues es lo que sale, ¿verdad? Este es el modelo C, lo tenemos aquí. Entonces, bueno, esto sería lo que daba el tipo test. Vale, luego vamos a la siguiente. Claro, aquí en la pregunta 1 se comenta, nombra y explica un tipo de memoria explícita. Aquí os suelo pegar, como cabe, la respuesta del tema, del temario, para que lo veáis exactamente. Entonces se refería a la memoria declarativa o explícita y podría ser tanto la semántica como la episódica. Entonces había que explicar un tipo, como os dice aquí. Entonces, claro, aquí se habla sobre todo de aspectos sensoriales, no es la que se pedía. Entonces ese es el problema. Y luego la segunda pregunta, ¿en qué consiste? No, a ver, ¿cuál es la que? Distorsiones cognitivas, exacto. La 4. ¿En qué consisten las distorsiones cognitivas, falacia de justicia y filtraje o abstracción selectiva? Bueno, pues aquí os he pegado lo que ponía en el temario. Entonces, no se contesta realmente lo que sería, ¿no? Aquí en la falacia de justicia se comenta lo siguiente: piensa que la persona actúa según lo marca la justicia, pero el resto no. Entonces, lo que él hace es justo, lo que hacen los demás no es justo. Entonces, claro, no sería exactamente lo que se comenta aquí. Y luego el filtraje o abstracción selectiva también viene aquí. Solamente se tienen en cuenta los detalles negativos mientras se ignora todos los aspectos positivos de la situación. Entonces esto genera pensamientos negativos que excluyen todos los demás, etcétera. Entonces tampoco era lo que se comenta. Entonces, bueno, pues sería eso, ¿no? Definirlo, porque son unas definiciones muy, muy exactas en el temario. Luego, aquí en creo que se comenta la primera. Explica los 3 errores de recuperación o recuerdos distorsionados. También son definiciones muy específicas que aparecen en el temario. En este caso, la atribución errónea sí que la ha dado por válida, pero las otras dos pues no serían las correctas. Aquí aparece la respuesta correcta en el temario. Entonces, bueno, aquí te habla que el proceso de recuperación, sobre todo se han estudiado 3, que son los errores de sesgo, la atribución errónea y la sugestión. Entonces, los errores de sesgo están relacionados con la cultura de cada persona, es decir, sus propias creencias según la cultura, y esto le va a condicionar. La atribución errónea, cuando relacionamos estímulos similares, nuevo y conocido, sin tener conocimientos previos sobre el estímulo nuevo. Entonces, bueno, aquí pone un ejemplo en el temario y la última es la de la sugestión, la cual creemos pues reales recuerdos que no lo son, que son falsos. Entonces, uno de ellos sí que se ha contabilizado bien, pero los otros dos no estarían bien. Y claro, otra vez son definiciones muy claras que aparecen en el temario. Y por último, tenemos la pregunta número 2, que nos dice: un profesor de secundaria ha observado que un grupo de sus alumnos tiene bajo rendimiento en general. Muestra poca atención, se distraen con facilidad, por lo que ha decidido enseñarles un método de estudio estandarizado, con unos pasos muy bien definidos. Explica detalladamente uno de los métodos de estudio incluido en el temario. Los métodos de estudio estandarizados que se comentan son los que aparecen en el tema 7, que son los que he puesto aquí, ¿no? Puede ser el método de PLL3R o el PASER. Entonces, claro, están muy estandarizados, quiere decir que están muy bien estudiados y se saben muy bien los pasos que hay que seguir. Por tanto, tenía que aparecer uno de estos dos métodos en esos métodos de estudio.
y luego proponer alguna técnica de atención-concentración adicional. Entonces, la pregunta está dividida en dos partes. La parte de proponer esas estrategias de atención-concentración, eso está bien, porque ahí es de todo lo que hemos estudiado. Pero claro, la parte de el método de estudio, que sería la otra mitad de la pregunta, pues esa es la que faltaría, que sería acoplarlo a la actividad, decir exactamente los pasos según la actividad. Entonces, Wilmar, esto sería el examen. ¿Te ha podido quedar claro? Claro, sobre todo las de definición. Es cierto que, por ejemplo, teníais otras, ¿verdad? Siempre hay un par para contestar. Por ejemplo, el papel de la metacognición en la adolescencia, pues ahí también tiene dos partes. La parte de metacognición, que hay que explicarla muy bien, y luego por qué en la adolescencia. Entonces hay que explicar muy bien también por qué justo en la adolescencia, porque pues están desarrollando su identidad, les va a servir para tomar decisiones también a nivel emocional, etcétera, ¿no? Que también aparece en el temario. Esto aquí no es definiciones tan exactas, sino que uno puede expresarse más con sus palabras, claro, tiene que estar bien. Entonces, siempre se dan dos tipos de preguntas para que uno pues pueda elegir la que más le pueda convenir. Eh, por ejemplo, aquí reproducir visualmente un ejemplo de esquema visual, si a uno le suena estos tipos de esquema, pues ya es que él imagine cómo haría su esquema, ¿no? Y lo dibuje. Entonces, bueno, siempre hay mezcla de preguntas por si uno no se acuerda exactamente de las definiciones exactas y sí que recuerda lo otro que es un poco más libre dentro de lo que puede ser libre, ¿no? Que siempre luego hay que contestarlo bien. Pero bueno, Wilmar, eso sería, ¿no? Pero te has quedado un poco más tranquilo. Bueno, como ves, no tiene misterio, ¿verdad? Realmente es con tranquilidad, paciencia y revisando todo el temario, ¿verdad? Claro, hay que revisarlo. Yo te recomendaría que lo leas todo tranquilamente eh, y que vayas haciendo esquemas de cada tema, por lo menos, porque ya si se contesta algo de la pregunta que sí que tenga que ver, pues ya tienes ganado, ¿no? A partir de un esquema uno que tenga claro en la mente, luego ya va rellenando esos huecos, ¿no? Y leerlo todo. Y luego sí que te recomendaría que les ha pasado a algunos compañeros, otros no, pero pues por ejemplo los casos prácticos tener muy claro qué es lo que se pregunta. Porque si, por ejemplo, te dice pon un ejemplo, pues claro, en la pregunta se espera poner un ejemplo o explica para qué sirve tal o en la actividad. Entonces hay veces que no sé si es los nervios, que vamos con las prisas y se deja sin poner eso y justo en estas preguntas del final pues es importante y a lo mejor era algo que realmente no era de memoria, sino que simplemente era poner el ejemplo, ¿no? En tu caso no ha sido así, la verdad que la parte esta estaba muy bien. Si hubieras contestado un poquito el método de estudio concreto, pues bueno, hubiera sido un poquito más la pregunta, ¿no? Pero bueno, para que lo sepas para el siguiente de extraordinaria, en la parte de esta de práctica, leer muy bien si, qué es lo que pregunta. Si me pregunta que ponga un ejemplo, si me pregunta que le diga cómo puedo potenciar la habilidad emocional, porque a veces os ponéis a escribir la actividad y falta el ejemplo, falta hablar de esa educación emocional, lo que sea, ¿no? Entonces, eso sí que sería una recomendación porque a veces digo, me cachis, que yo creo que esto lo podría haber hecho bien y no lo pone. ¿Vale, Wilmar? Nada, mucho ánimo y mucha suerte para la próxima. Ya verás que con paciencia y ganas se puede.